Torrejón, en el partido también de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol Sala, también cayó el Barça. En la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en partido de pretemporada, hoy oportunidad para ganar, para levantar un nuevo título, un nuevo éxito. En la era Androplaza arrancó ya el encuentro, primera posesión para el Barça. Después se balón a Marceño, se la va a quedar Movistar Inter. Gritos de Inter. En el feudo madrileño, empujando también la afición del conjunto de Tino Pérez, hoy presente en estas gradas, todavía con estas restricciones por la pandemia del coronavirus, pero poco a poco también vamos viendo eso que tanto nos gusta a los aficionados, disfrutar de este bonito deporte del fútbol sala. Veremos qué es lo que nos depara en esta tarde-noche de jueves, repetimos, 15 de abril de 2021. Ataque de Movistar Inter, recupera el Barça, sale con todo Marceño, la carga el conjunto catalán. Se queda prácticamente sin hueco Marceño, que pone el freno de mano. Balón atrás para Mateus, la deja de cara para Daniel Shirashi, que fue con todo al piso. La saca Chillo. Buscaba la falta el cordobés, los colegiados que le dijeron. Que no había pasado absolutamente nada. Balón interior de Daniel. Lo corta la zaga madrileña, que vuelve a recuperar ese balón. Ahí va con todo Boyis. La mueve el de Doña Mencía. Para Saldice. Nakata encarando a Ximbiña por dentro, por fuera. Se va por dentro. Hay falta sobre Nakata y esta puede ser peligrosa. La segunda falta del Barcelona en poco más de 2 minutos. Se fue al piso el ex del Barça. Se fue al piso el catalán, que seguramente buscará fortuna aquí con el disparo. Y decíamos, porque es lo que tienen estos partidos, que no tienen freno. Que el Barça ganó la temporada pasada la Copa de España en esa final frente al Valdepeñas y por eso hoy está disputando esta competición. Irán Nakata, le pega pierna izquierda. Abajo la saca Didac Plana. Bajando la persiana. Respuesta perfecta aquí. El arquero catalán del portero de Arenys. Nakata para Boyis. La tiene el ex azulgrana, el jugador. De Doña Mencía. Doña Manuel Sánchez tiende, el hermano de David, jugador del Córdoba. El disparo de Chillo contra Marceño, que intenta salir a la contra. Repliega perfectamente Movistar Inter, que se la vuelve a quedar. Buena presión aquí del conjunto madrileño. Es Boyis que levanta la testa, mirando con Nakata. Nakata le envió para salirse una vez más. La saca Didac Plana, nueva llegada de Movistar Inter. Estaba absolutamente libre de marca Saldice, que hizo movimiento perfecto al segundo palo para recibir ese balón. El remate lo tapó abajo, achicó perfectamente Didac Plana. Esquina para Inter, Chillo. Entre la madera y la fortuna. Se acaba de salvar el Barcelona porque la acaba de volver a tener el conjunto de Tino Pérez. Metió un balón perfecto el bueno de Eric Martel y tuvo la suerte el Barça que el balón impacta contra el vertical derecho del arco de Didac Plana, y eso lo que hace es desviar un poquito la trayectoria del balón. Daniel amagando, buscando a Ximbiña, no consigue. Levanta la testa, ¿para quién? Más de Saldice, que le puede pegar. La corta perfectamente Mateus, quiere salir desde atrás el Barça. El caño perfecto de Daniel, que se va al suelo. Lo celebra Boyis, que recupera ese balón. Acción de Boyis celebrando, que aquí estamos ya acostumbrados. Y el rostro de Daniel Shirashi, que no le ha hecho ninguna gracia esa celebración de alguna vez, ¿no? A este Movistar Inter sin todos aquellos rostros, sin todas aquellas caras tan y tan conocidas.
una grandísima generación en el conjunto madrileño. Con aquella hegemonía parecía prácticamente imposible que pudieran perder un título. Ahí estuvo el Barça para romper esa hegemonía. Para Daniel para Marceño, la pisa el de Campo Grande para Shimba, que se va al suelo. Dicen los árbitros que no hay falta. Recupera Inter con todo Chillo, que colegiado. Vuelve a moverse ese balón. Nakata para Chillo. Saldice. Mueve el conjunto catalán. Ahora lateral a favor de Inter. Pide un poquito de presión arriba Leandro Esquerdiña. Adelante, líneas del Barça. Chillo, Boyis para Nakata. Carril derecho del ataque madrileño. Este para Boyis. La combinación, la pared que buscaban aquí. Diego, Marceño, Mateus, Diego, Mateus. 7-15 para el final del primer tiempo. De momento, Inter 2, Barça 1. La tiene Carlos Wagner a bailar aquí como en los viejos tiempos con Boyes. Como aquellos Barça Jaén Paraíso Interior que muchos recordarán. Diego encarando a Nakata. Diego que pisa, Diego que se frena, Diego que pierde y sale con todo el cuadro madrileño. Es un 2-1. Le pega Nakata. Derecha del arco de Sergio Lozano, a Miquel Feixas y también a Alex Llop y a Rufino. Está al piso. El pechos, un poquito ese control, se la queda ya el conjunto catalán. Para Jesús Aicardo. Adolfo para Shimba. Shimba que pierde. Lleva Dani Saldice, que levanta la cabeza buscando a Chillo. Chillo para Borja. La corta bien Marceño. Lo pensó 2 veces, buscó el disparo. Perdió a la derecha del arco de Óscar de la Falla. Shirashi juega al Barcelona. Shirashi para Marceño. Aparecen de nuevo 200 piernas del conjunto madrileño, que están en absolutamente todos lados, peleando, luchando, corriendo, sacrificándose también en defensa. Aicardo para Shimbiña. Shimbiña de cara para Aicardo. Envío largo buscando a Adolfo. Sale con todo. Se aleja con la testa ese balón Jesús Herrero. No puede jugar con el portero Borja. Acaba perdiendo aquí. Lo va con todo Fer Drasler. Continúa el ex del Pozo Murcia. El ex también de Benfica, donde llegó esta misma temporada. Jugador de la Liga Portuguesa. El recorte de Fer Drasler. La queda el Barça de la Falla. Ganó buscando a Boyis. Intenta dar un pasito hacia adelante. Adolfo Fernández. A Borja para Boyis. Boyis para Pito. Pito para Fer Drasler. Juega Inter en el carril izquierdo. Balón atrás para Boyis. Levanta la testa. Boyis que busca a Borja y ya lo encuentra. Tiene el capitán del cuadro madrileño. Menos de 3 minutos ya para el final del primer tiempo. Inter 2, Barça 1. La tiene Pito. Pito para Boyis. Deja correr el de Doña Mencía para que la recoja en el otro costado Fer Drasler. Drasler para Pito. Pito que carga la pierna. El disparo. Puso la mano. Adolfo para Shimbiña. Todo se juega en Madrid últimamente. No sé qué pasa. Daniel para Adolfo Fernández. Ahí va, jugador de Santa Coloma. Adolfo para Shimba. Shimba atrás. Aicardo. Tiene el gaditano. Cañón de la Bahía. La Shimba que descarga para Shiraishi. Shiraishi que la aguanta. Shiraishi para Aicardo. Aicardo que tendrá que volver a empezar. Daniel. Daniel para Adolfo. Juega el base en el flanco izquierdo. Aguanta el Príncipe de las Oliveras. Adolfo para Aicardo que le pega. ¡Fuera! El recorte perfecto de Aicardo de más.